Para proteger la identidad de la persona, omitiremos su nombre y la llamaremos Ana. Ana venía de una familia disfuncional y su padre estaba en el centro de muchos de sus problemas. Cuando finalmente falleció, Ana me confesó que fue al funeral solo para descubrir dónde lo habían enterrado. Unos días después, a mitad de la noche, Ana me llamó para pedirme que la llevara al cementerio para destrozar la lápida de su padre. Aunque yo jamás haría algo así sin importar el rencor, podía entender por qué ella querría hacerlo. Como no tenía licencia, la recogí y condujimos hasta el cementerio. Al aparcar, sacó un martillo y bolsas de plástico de su bolso. Dijo que solo quería entrar, romper la lápida en pedazos pequeños y marcharse. Sabía que estábamos infringiendo la ley al entrar ilegalmente al cementerio de noche, pero la apoyé. Le dije que vigilaría por si alguien se acercaba mientras hacía lo que tenía que hacer. Salimos del coche y nos dirigimos rápidamente a la tumba. Ana la encontró enseguida, pero yo seguía extremadamente nervioso. No era solo el miedo a ser arrestados, sino la vibra del propio cementerio. Sentía que no debíamos estar allí, como si estuviéramos perturbando a los muertos al caminar en medio de la noche. Al principio, Ana pasó un minuto arrodillada sobre la tumba relativamente fresca, lanzando maldiciones y llorando por la intensidad de la emoción que sentía. De repente, comenzó a gritar descontroladamente. Golpeó la lápida por primera vez. Me pilló tan desprevenido que me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Me giré para decirle que se calmara, pero al verla supe que no me escucharía. Estaba completamente loca destrozando la piedra, gritando a todo pulmón. Con cada golpe del martillo, solo se rompía un pequeño trozo. Me di cuenta de que estaríamos allí un buen rato a ese ritmo y el terrible ruido que hacía me aterraba. Temía que alguien del vecindario cercano nos oyera. Pensé en lo escalofriante que sería caminar por el cementerio y escuchar los chillidos de Ana como un alma en pena a lo lejos, sin saber si era un fantasma, un asesino en serie o algo así. Mi instinto se activó y me preocupé más por mi propia seguridad. Allí estaba esta persona completamente desquiciada, atacando violentamente por una mezcla de dolor y trauma sin resolver, cegada por la rabia. Estaba solo con ella, rodeado de oscuridad y muertos. Me preocupaba que si me acercaba, olvidara quién era yo y pensara que era el fantasma de su padre, e intentara hacerme daño o algo así. Así que retrocedí. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la profunda rabia de Ana comenzara a disminuir y se cansara. Se detuvo y miró el progreso que había logrado. 2/3 de la lápida seguían intactas, pero ya estaba agotada. Fue entonces cuando me miró, y por primera vez, vi la locura en sus ojos. Siempre había sabido que estaba un poco desequilibrada, pero esto era una locura de otro nivel. Todos sus movimientos eran bruscos y discordantes. Se levantó y me clavó el martillo en el pecho, diciéndome que lo tomara y terminara el trabajo. Al principio me resistí, no quería involucrarme más en lo que consideraba su asunto personal. Pero en cuanto lo hice, me agarró por las orejas y me bajó la cabeza hasta que mi cara estuvo a menos de 1 pulgada de la suya. Luego gritó tan fuerte que casi me rompe los tímpanos. Exigió que rompiera la lápida por ella o enterraría mi cuerpo junto al de su padre. Al ver que estaba demasiado metido como para echarme atrás, acepté a regañadientes la tarea y me comprometí a terminarlo rápidamente. Por supuesto, era más fuerte que Ana, pero no tan desinhibido. Sin embargo, lo que sucedió después me confirmó aún más que no debería haber intentado pelear con ella ni nada por el estilo. Mientras yo golpeaba la piedra, logrando romper trozos más grandes, ella estaba detrás de mí riéndose como una completa maníaca. Me animaba de la forma en que imagino que una bruja animaría a otra bruja a realizar su primer sacrificio humano. Traté de ignorarla, pero era imposible.
Eché un vistazo por encima del hombro y vi que había sacado un cuchillo, lo que me envió otro escalofrío por la espalda. Antes de darme cuenta, se arrodilló detrás de mí y se me subió a la espalda, echando sus brazos sobre mis hombros y susurrando pequeñas cosas de pura maldad en mis oídos. Me quedé paralizado y dejé de golpear la lápida, no quería lastimarla. Me dijo que casi había terminado y luego hizo algo que nunca olvidaré. Extendió ambas manos frente a mí, una de ellas sosteniendo el cuchillo. Ante mis ojos, puso la hoja sobre su palma y se la cortó, creando una fuente de sangre que rápidamente brotó por su muñeca. Luego susurró una especie de bendición satánica en lenguas desconocidas y untó su mano ensangrentada por mi rostro, desde la frente hasta la barbilla y luego por la garganta, hasta que finalmente apoyó su mano con un fuerte apretón en la base de mi cuello. Me preguntó si podía saborear la sangre y le dije que sí. Ella disfrutaba de esto y finalmente me soltó para volver a pararse sobre la tumba. Luego gritó con todas sus fuerzas que esas serían las últimas lágrimas que derramaría por su padre. Mientras miraba hacia el cielo nocturno con los ojos abiertos, levantó la mano hacia la luna y apretó el puño, apretando la herida para formar gotas de sangre que caían sobre sus ojos y rostro. Observé todo esto atónito, sin poder reaccionar, hasta que me miró con el rostro lleno de lágrimas de sangre y me gruñó que terminara el trabajo. Por supuesto, a estas alturas estaba completamente aterrorizado por Ana y listo para irme. Simplemente hice lo que ella dijo. Finalmente, cuando todo estaba roto en pedazos, convencí a Ana de que teníamos que irnos. Afortunadamente, ella parecía dispuesta a hacerlo, pero durante todo el tiempo que recogíamos los pedazos y los regresábamos al auto, ella no paraba de reír tontamente. Cuando todo estuvo limpio, corrimos de regreso a mi auto, de alguna manera pasamos por toda esta terrible experiencia sin que nadie nos viera ni llamara a la policía. Llevé a Ana a casa y la dejé. Cuando salió de mi auto, trató de arrastrarme para que pasara la noche con ella. Había estado esperando esa noche durante meses, pero en ese momento, supe que no sería bueno para mí. Inventé una excusa sobre tener que trabajar al día siguiente y corté todo contacto con ella. Desde entonces, la he estado evitando por miedo. Nunca olvidaré cuando trabajé como guardia de seguridad nocturno en un cementerio durante unas 2 semanas. Nunca fue algo que quisiera hacer como guardia de seguridad, pero no tenía otra opción. La agencia para la que trabajaba me obligó a transferirme debido a un incidente en el que supuestamente agredí a un niño que resultó ser hijo de padres ricos mientras hacía mi trabajo. No tengo permitido hablar de ese caso, así que no lo haré. No quería trabajar en un cementerio por razones obvias. Desafortunadamente, mi jefe me dijo que aceptara la transferencia o la baja de la agencia y no estaba listo para quedarme sin trabajo. El cementerio en cuestión era el más antiguo de la ciudad y se consideraba histórico. Sin embargo, acababa de firmar un contrato de seguridad nocturna tras un par de robos de tumbas ocurridos recientemente. Solo había sucedido 2 veces en la historia reciente, pero en el lapso de un par de semanas, lo que indicaba que podría volver a ocurrir. Aparte del personal diurno con trabajadores, yo era el primer guardia de seguridad en trabajar allí, lo que significaba que no tenía a nadie antes que me contara cómo podían ir las cosas. Todavía era la primera noche, así que hice muchas rondas por el cementerio en un esfuerzo por insensibilizarme de lo malditamente espeluznante que era en la oscuridad. Sin embargo, tuvo el efecto contrario. En un momento, me encontré con una de las tumbas que habían sido robadas. Ya estaba rellenada, aunque la hierba aún no se había recuperado. La lápida estaba erosionada, pero pude ver que se trataba de una mujer que viviría hasta ser bastante mayor. Le presenté mis respetos y seguí caminando sin pensar mucho en ello. A lo largo de unas pocas noches, no pasó nada. Fue uno de los comienzos más aburridos de un trabajo que he tenido.
Solía salir del trabajo alrededor de las 4 o 5 de la mañana a más tardar, pero estaba en el cementerio de 8 de la noche a 8 de la mañana 3 noches a la semana y ese horario no me convenía. Me volvía extremadamente somnoliento a mitad de cada turno y el café disponible en la cabina era como agua para mí. Cuando volví para mi segunda ronda de turno, ya lo había superado. Sin embargo, no había nadie alrededor para darse cuenta, así que no me importaba. Ya había terminado mi primera semana, así que pensé que mis supervisores estarían más relajados a la hora de vigilar las grabaciones de las cámaras. En lugar de intentar forzarme a permanecer despierto cuando estaba agotado y no pasaba nada, me dejaba dormir cuando me apetecía. No creí que los ladrones de tumbas volvieran y probaran suerte por tercera vez una vez que supieran que yo estaba allí. Y no es que tuviera problemas para robarle tiempo a la empresa a la agencia que me jodió. Sin embargo, había una parte que sí tenía problemas con que yo durmiera en el trabajo. La última noche que trabajé allí estaba exhausto de los turnos anteriores y no tardé en quedarme dormido en mi silla. De hecho, caí en un sueño lo suficientemente profundo como para empezar a soñar. No recuerdo cómo empezó el sueño, pero sé que en algún momento se convirtió repentinamente en una pesadilla. Me había acostado pensando que estaba a punto de recibir un masaje o algo así, solo para sentir un dolor inmenso en el estómago. Grité y abrí los ojos para ver a una anciana de pie sobre mí con una pala clavándola en mi abdomen y sacándome las entrañas. No podía moverme y lo único que podía hacer era verla. Fue el sueño más vívido que he tenido. Afortunadamente, pude obligarme a despertar. Abrí los ojos con un sobresalto y justo al otro lado de la ventana de la cabina vi a la misma anciana decrépita mirándome fijamente. Salté hacia atrás y me caí de la silla, perdiendo de vista por un segundo. Cuando me puse de pie, ella había desaparecido, pero estaba completamente temblando. Me aterrorizaba la idea de salir, pero sabía que era mi trabajo buscar a cualquiera que intentara entrar sin autorización. Para ser honesto, no me sentía más seguro siendo un blanco fácil en la caseta de peaje. Salí al frío bajo una luna llena y encendí mi linterna, apuntando en todas las direcciones. Al principio no vi a nadie, pero luego el corazón se me saltó un latido cuando vi una figura parada en la parte trasera de la propiedad, junto a los árboles. Les grité pero no respondieron. Tuve que apartar la mirada por un segundo cuando escuché un crujido en los arbustos detrás de mí. Afortunadamente, solo era una zarigüeya que asusté y la hice salir corriendo. Eso fue lógico y tranquilizador, aunque todavía estaba esa misteriosa figura parada junto al bosque, pero por supuesto, cuando miré hacia atrás, se había ido. No podía entender cómo una anciana tan frágil cubría tanto terreno, pero marché hacia donde la vi por última vez sin pensarlo dos veces. Tuve que caminar por todo el cementerio para llegar a la parte trasera de la propiedad. En el camino, parecía que todas las criaturas del bosque se estaban volviendo locas. Escuché bandadas de pájaros salir volando repentinamente de todos los árboles a la vez. Justo cuando estaba a punto de echar un vistazo a la luna, una de esas lechuzas chillonas soltó uno de esos chillidos horribles que hacen. Incluso una manada de coyotes comenzó a volverse loca a lo lejos. Sentí que todas las fuerzas de la naturaleza me advertían que no siguiera adelante, pero en mi interior me preocupaba que si dejaba de caminar, algo más sucedería. Así que seguí adelante hasta que finalmente llegué al borde del cementerio. Miré alrededor con mi linterna y llamé a la persona que vi, pero no vi ni escuché a nadie. Luego, tan rápido como había comenzado todo, todos los ruidos en el bosque se detuvieron. Todos los animales se quedaron en silencio, incluso los insectos se callaron. Murmuré para mí mismo confundido y comencé a darme la vuelta, pero fue entonces cuando me di cuenta de que estaba parado justo encima de una de las tumbas que habían sido robadas. La de la anciana que había visto la semana anterior. Tan pronto como me di cuenta de esto,
sentí que unas manos rígidas se envolvían alrededor de mi garganta y mis pies se me quitaban del suelo. No podía ver quién me estaba haciendo esto, pero eran fuertes como el infierno. Me golpearon la cara contra la tierra recién reemplazada probablemente una docena de veces, hasta que comencé a sentir que me desmayaba por la falta de oxígeno. Luego, en el último segundo, se detuvo. Sentí el áspero toque de la mano simplemente desaparecer. Rápidamente me puse de pie presa del pánico, pero no pude ver a nadie en el área. Era como si me hubiera imaginado todo, pero no había forma. Se sintió tan real como cualquier otra cosa. Lo que sea que fuera, me dejó helado hasta los huesos. No terminé mi turno esa noche. Corrí hacia mi auto con el rabo entre las piernas y renuncié al trabajo en el acto. Este evento me ha perseguido desde entonces. El espíritu de la anciana que fue robada no me tomó con amabilidad por holgazanear en el trabajo y tomó el asunto en sus propias manos para asegurarse de que nunca volviera a suceder. Nunca he sido una persona supersticiosa, pero a veces suceden cosas en la vida que te hacen reevaluar tus suposiciones. Incluso ahora, cuando estoy en el trabajo y siento la necesidad de holgazanear, veo a esa mujer por el rabillo del ojo durante una fracción de segundo, recordándome la lección que me enseñó. Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.